y zoretes de oclusión. Pero antes de empezar con la clase, voy a recordarles de que para tomar sus impresiones preliminares en prostodoncia total, háganme el favor de llevar sus cubetas para destentado total y no estén usando cubetas que son diseñadas para el paciente con dientes en las impresiones para destentado total. Eso les recomendé desde un principio. Y al parecer muchos no asistieron a la clase o tal vez simplemente encendieron su portátil y no le dieron mucha importancia. Y además también les dije en la clase correspondiente que hay que seleccionar el ancho de la cubeta con un compás, etcétera, etcétera, de tal manera que durante el procedimiento de la toma de impresión, el material de impresión tenga un grosor uniforme y que nos copie todas las estructuras de soporte de la prostodoncia total. Entonces, no se olviden, colegas, que vamos a siempre tener el instrumental y el material necesario para cada ocasión. También recordarán que les recomendé que usen sus proporcionadores para preparar el simple material de impresión denominado el alginato. Entonces, con esas dos recomendaciones, vamos a ver algo que les puede servir a ustedes o que les va a servir a ustedes durante su práctica profesional, particularmente en la parte referida a la prostodoncia total. No olviden, lo que les pretendo transmitir a ustedes es algo que puedan aplicarlo en su clínica, en la clínica integral y en su clínica de su práctica profesional o de su práctica privada. Bueno, puedo darle muchas concepciones teóricas, puedo pasarles mucha literatura, pero lo que pretendo yo es que la clase preparada pueda ser aplicada inmediatamente en la práctica y que además esos conocimientos básicos que yo les pueda transmitir puedan ser retenidos dentro de sus estructuras mentales de una forma perenne, o sea, vaya a decir indefinidamente. No sé si estamos llegando bien, ¿alguien me puede confirmar, por favor? Sí, doctor, buen día. ¿Se ve y se escucha bien? Muchas gracias. Empezamos con la clase. Por favor, pongan atención, agarren su cuaderno y tomen apuntes, no saquen fotografías. Cuando van a tomar apuntes, ustedes encuentran otra vía de adquisición de conocimientos, que creo que es muy importante. Por eso es necesario que tomen apuntes. Tal vez en un futuro próximo les voy a pedir que me manden una foto de los apuntes que ustedes van a tomar de la clase. Bueno, no se olviden que la idea no es complicarse, la idea es clarificar, la idea es simplificar. Como dijo alguien, haz lo más simple posible en todo lo que hagas en tu vida. Perfecto, vámonos con nuestra clase preparada, bases de registro y zoretes de oclusión. Bien, antes de ir estrictamente al tema, voy a pasarles algunas diapositivas que creo que van a ser útiles para ustedes. A ver, está un poco lenta la computadora. Muy bien, esta es la impresión que tomó uno de sus compañeros, una impresión para el arco superior o para el maxilar superior completo y una impresión para una clase 1 de Kennedy. Aparentemente la impresión está bastante bien. Pueden ver cómo se formó la impronta para los frenillos. Tiene múltiples frenillos en la parte bucal. Su frenillo labial no está tan demarcado. Su impresión inferior también aparentemente demuestra una aceptabilidad clínica. Entonces, voy a mostrarles esta parte lateral de su impresión. Pueden ver cómo se formó tan espectacularmente esta escotadura para este frenillo accesorio. Pueden ver también las escotaduras no tan visibles para los frenillos bucales. Bueno, son múltiples frenillos, como les dije anteriormente. Lo que no se nota bien es la escotadura para el frenillo labial. De todas maneras, cuando ustedes hagan el sellado periférico, no se olviden que el material de sellado tiene que tener una forma redondeada. No puede tener dobladuras, no puede tener irregularidades. ¿Por qué? Porque está copiando el fondo del surco o el fondo del saco en función. Vale decir, está copiando ese movimiento que hace el tejido blando por encimita del tejido insertado
durante las diferentes maniobras que nosotros realizamos, al hablar, al gesticular, al masticar, por ejemplo. Veamos esta otra impresión, también bastante aceptable. Tiene un grosor, digamos, no tan uniforme, muy probablemente, me refiero a los bordes, por el grado de desorción, que no va a ser igual en el lado derecho y en el lado izquierdo, pero también puede ser que la cubeta no haya sido centrada adecuadamente. Bien, ¿qué podemos hacer para poder encajonar? He aquí una idea surgida a la base de la idea de un señor mexicano que apellida Bernal, una nueva forma de poder encajonar sus impresiones definitivas. Bien, ¿qué es lo que yo he agregado? Hemos utilizado una mufla que ya no me sirve. Noten esta loseta, está llena de cera, porque estamos trabajando mucho en laboratorio. Envaselinamos, ahí va la vaselina, y lo llenamos con alginato. Ahí va. Una vez llenado con el alginato, sumergimos dentro del alginato nuestra impresión, como ustedes están viendo. Está sumergido nuestra impresión. Esperamos que gelifique. Una vez que gelifique, entonces lo sacamos. Ahí va. Vean cómo el alginato arrastró a la impresión. ¿Por qué? Porque la impresión está dentro del alginato. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a cortar con un cuchillo prácticamente el exceso del alginato y vamos a dejarlo aproximadamente 2 a 3 milímetros de anchura de este alginato. Y además vamos a cortar el alginato entre 4 a 5 milímetros de este borde, de este sellado periférico que hemos hecho. ¿Se está entendiendo bien? ¿Estoy llegando bien, doctores? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, agarramos un cuchillito y lo desgastamos el alginato. Ojo, la idea original es de Bernal, pero la idea de utilizar la mufla es nuestra. A veces se me ocurre, hice esto anoche, para mostrarles una nueva forma de encajonar sus impresiones. Entonces sacamos el exceso de alginato. Una vez hecho eso, lo encajonamos. ¿Y con qué lo voy a encajonar? Bueno, con goma eva. Listo. Lo encajono, tengo la impresión bardada con el alginato y tengo encofrado con goma eva. Vean, la impresión de un paciente, la impresión del otro paciente, de los dos alumnos que me presentaron. Para el inferior, bueno, como era excesivamente amplio, utilicé la contramufla, o sea, la tapa de la mufla, propiamente dicha, lo envaselino, mido la impresión, está dentro de la contramufla, lo lleno con alginato e inmediatamente lo sumerjo la impresión dentro del alginato. Espero que gelifique y lo saco de la manera más sencilla. Pueden ver, otra vez, lo sacamos. Y a continuación, ¿qué hago? Lo voy a eliminar el exceso de alginato. ¿Para qué? Primero, porque necesito que el borde del sellado periférico esté muy bien reproducido en el modelo. Entonces, ¿cuánto tengo que quitar de alginato? Entre 4 a 5 milímetros. Pero al mismo tiempo debo dejar un margen de 2 a 3 milímetros del alginato en grosor alrededor de toda la impresión. Entonces, elimino, expongo ese sellado periférico que hice y a continuación lo encajono. Listo. Más sencillito, más fácil. Así ahorran en utilizar cera utilidad, ahorran en utilizar silicona pesada y el procedimiento a mí se me hace muy cómodo, muy sencillo, muy fácil. A ver si ustedes pueden efectuar de esta forma en sus clínicas como en la clínica integral. Entonces lo vaciamos y ahí va nuestros 3 vaciados. Claro que está lleno de yeso, obviamente. Entonces, una vez que el yeso ha fraguado, 45 minutos aproximadamente, ¿qué hago? Los retiro pues el alginato. Y ahí pueden ver los 3 alginatos y pueden ver claramente las cubetas individuales con el material de sellado periférico. Bueno, ¿y qué voy a hacer ahora? ¿Cómo lo voy a sacar? Ahí está la clave. ¿Cómo vamos a sacar nuestro modelo de trabajo de esa cubeta
donde se ha hecho la impresión funcional. Se recomienda, y esto tienen que tomarlo muy en cuenta, que antes de retirar la cubeta junto con el material de registro, tenemos que sumergirlo en agua a temperatura de ebullición. Ojo, tenemos que sumergirlo. Permítame, parece que hay alguien que quiere. Ok. Lo vamos a sumergir en agua a temperatura de ebullición. ¿Cuánto tiempo? Entre 30 a 45 segundos. ¿Y para qué lo vamos a sumergir? Muy importante, vamos a sumergirlo para que ese material de sellado se reblandezca. O sea, para que la godiva se reblandezca. Y que al sacarlo no dañemos al modelo. Vaya, si no lo sumergimos y tratamos de sacar esa cubeta individual del modelo, a veces podemos rozar el modelo con la godiva en este caso, o a veces podemos fracturarlo y nuestro modelo va a ser lógicamente deficiente. Entonces, por esa razón, vamos a sumergir en agua a temperatura de ebullición nuestra impresión junto con el modelo y lo recuperamos de la manera más sencilla posible. Bueno, se me quedó alguito de la godiva. Muy probablemente dejé pasar mucho tiempo sumergido en el agua. Entonces, una vez que nosotros hemos sacado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a nuevamente ir a la recortadora y lo vamos a recortar el zócalo. Bueno, pero fíjense lo maravilloso que es trabajar bardando y encajonando nuestra impresión. ¿Por qué? Porque está copiando fielmente todo lo que reprodujo mi sellado periférico. ¿Esto qué quiere decir? Que la prótesis terminada va a tener la misma forma, la misma longitud de ese sellado periférico que yo he conseguido. Bueno, entonces, noten que aparentemente hay lugares donde se puede ver perfectamente el sellado periférico, pero también hay lugares donde muy probablemente nuestra cubeta presionó la mucosa en el momento de tomar la impresión. Y aquí se puede ver claramente con este pequeño hundimiento. Este es el modelo inferior y aparentemente el fondo de surco se ve bastante bien. El problema es que si nosotros no efectuamos el recorte correspondiente de la cubeta individual, la cual tiene que estar a una distancia de 2 milímetros aproximadamente del fondo de surco, si no hacemos ese recorte, nuestro sellado periférico será demasiado sobreextendido. Vale decir, en el momento de hacer el sellado periférico, la cubeta va a deprimir ese vestíbulo lingual o ese vestíbulo bucal y no va a copiar el fondo de saco en función. Y aparentemente eso es lo que pasó en esta impresión que efectuó nuestro colega. Ojo, él lo hizo bastante bien, porque yo siempre soy tan curioso que estoy viendo qué es lo que están haciendo. Entonces, lo que nosotros hicimos ahora para evitar esta sobreextensión es marcar en ese modelo definitivo, ¿sí?, más o menos una línea que delimite la zona del tejido insertado en el hueso y la zona del tejido móvil, o sea, la mucosa alveolar. Si ustedes aprecian, esa línea puede ser observada en su modelo. ¿Y cómo se puede determinar? Muy sencillo. Siempre la zona del tejido móvil te hace como una especie de doblez. No sé si pueden apreciar acá, que lo marqué con un lápiz de color rojo. En este límite marcamos una línea. Ojo, hago la escotadura para el frenillo labial y notarán
que lo que quiero conseguir con el sellado periférico es tomar la impresión en función del tejido móvil, ya no del tejido insertado, porque del tejido insertado ya me encargué, o del tejido del soporte ya me encargué con la impresión preliminar. Entonces, ¿qué puedo hacer para que mi cubeta tenga una longitud que me permita tomar la impresión del fondo del vestíbulo? Voy a terminar la cubeta entre 2 a 3 milímetros del fondo de saco. Tiene que ser corta. En otras palabras, la cubeta tendrá que terminar en esa famosa línea, no sé quién lo ha inventado, llamada línea cero anatómica. Bueno, y la impresión del sellado periférico nos va a dar la impronta de la línea cero funcional. Vaya, no sé, no quiero complicarme mucho con esto. Entonces, nuestra cubeta tiene que ser obligadamente más corta de ese fondo del vestíbulo que quiero sellar. Ahí hemos hecho la modificación de la cubeta para el colega y vamos a ver después cómo nos sale la impresión. En el modelo inferior hicimos lo mismo. Entonces, marcamos más o menos la línea donde existe la demarcación entre el tejido insertado y el tejido móvil. Notarán que a nivel posterior, la posterior lingual, se marca una línea casi siempre 2 milímetros por debajo de la línea oblicua interna, llamada también línea miloidea. Entonces, recortamos nuestra cubeta y noten, vamos a dejar nuestra cubeta más corta que ese fondo del vestíbulo que yo quiero sellar o que ustedes quieren sellar utilizando la viva o tal vez por ahí van a utilizar la silicona de consistencia pesada. Pero se ve bastante bien el modelo y la impresión, ojo, porque ha hecho nuestro colega y si es su primera o su segunda experiencia, a mí me parece fabuloso. No se olviden que siempre vamos a tener errores. Vaya, y no se decepcionen si la impresión no les sale adecuadamente, repítanlo, que seguramente en la siguiente les va a salir bien. Y no se olviden que cuando hagan la práctica, ustedes están yendo para aprender, para aprender, para aprender. Yo, al mismo tiempo de transmitirles conocimientos, también voy aprendiendo, obviamente. Por eso yo les digo colegas, porque ustedes como yo seguimos siendo estudiantes. Muy bien. Entonces, ya les hemos pasado otra formita de encajonar y de bardar esa es su impresión definitiva que ustedes han hecho. Me parece que es mucho más sencillo. Y quizás puede ser una muy buena sugerencia para todos los que hacen prostodoncia total. Bien, ahora vamos a hablar de la base de registro. ¿Qué es una base de registro? La base de registro, colegas, no es nada más, pues, que una forma transitoria de representar la base de la dentadura terminada. O sea, nosotros tenemos que utilizar una base, o si ustedes quieren, una zona basal, para que en esa zona basal yo pueda colocar un rodete. ¿Y para qué quiero colocar el rodete? ¿Y para qué quiero colocar la base? Porque necesito registrar la relación de la mandíbula con el maxilar. Porque además de necesitar este registro, yo necesito colocar dientes. Entonces, una base de registro es una forma temporal que representa la base de una dentadura total y que se utiliza para hacer registros de la relación maxilomandibular y para la disposición de los dientes. Bueno, entonces, ¿y qué característica tiene que tener esta base de registro? Porque la mayoría de nosotros quizás vamos por lo más sencillo, o quizás vayamos al depósito o a la tienda dental que está al frente y utilicemos una lámina de degraf, o sea, la famosa base plate. Vamos a ver cuál de los materiales o cuál de las técnicas es más conveniente para nuestros fines. Entonces, ¿cuáles son las características de las bases de registro?
Por favor, anótense. Estas bases de registro, como representan la forma temporal de la base de la prótesis terminada, debe cumplir requisitos muy estrictos. Primero, que tienen que estar bien adaptaditas, que tienen que estar bien formadas en nuestro modelo final. O sea, es como si fuera nuestra base de la prótesis terminada. O sea, tienen que estar bien adaptadas, bien formadas en ese nuestro modelo de trabajo. Segunda característica, tienen que ser muy estables en nuestro modelo, como también en la boca. O sea, que no se distorsionen. Vaya, que no tenga problemas de flexibilidad o de fractura, por ejemplo. Por eso tienen que ser estables tanto en el modelo como en la boca. Tercera característica, y esto es trascendental, no debe tener imperfecciones, sobre todo proyecciones agudas en la superficie de contacto con la mucosa oral. O sea, no debe ser irregular ese borde de esa base. Porque si existen proyecciones agudas, ustedes cuando prueben esa base en la boca, ¿qué va a sentir el paciente? Va a experimentar pues dolor y disconfort. Cuando nosotros provocamos algún disconfort en el paciente con alguna de nuestras maniobras, perdemos confianza del paciente hacia nosotros. Entonces, estas bases, en sus bordes sobre todo, no deben tener irregularidades como superficies filosas o superficies rugosas. Bien, tercera característica. Tienen que estar adelgazadas hasta 1 milímetro. Ojo, 1 milímetro sobre la cresta del reborde, como en la vertiente vestibular, para no interferir con la colocación de los dientes. Tienen que ser delgaditas, aproximadamente 1 milímetro en la parte vestibular, como en la cresta, como en la cima del reborde. ¿Por qué tiene que ser 1 milímetro? Vaya, porque si es más de 2 milímetros o es 2 milímetros, me puede interferir con la colocación de los dientes artificiales. Por eso, a nivel de los dientes artificiales que yo voy a colocar, la base de registro tiene que ser delgada, 1 milímetro más o menos. Cuarta característica, tiene que tener 2 milímetros de grosor en la zona del paladar duro, en el maxilar superior, y en la aleta lingual, en el maxilar inferior. Ojo, aproximado, 2 milímetros de grosor en la zona del paladar duro y en la aleta lingual, en el arco o en el reborde inferior. O sea, no es hacer una base sobre la marcha. Vamos a ser detallistas en todo lo que hagamos. Si hacen bien, el producto va a estar bueno. Si hacen mal, el producto va a ser deficiente. Sexta característica, que nosotros podemos sacar fácilmente del modelo. Ojo, que podemos sacarlo fácilmente del modelo, como si fuera pues la base de la prótesis total terminada. Que sean tersas, vaya, que sean de una superficie lisa y redondeadas y que se produzcan, escuchen bien, y que se produzcan los contornos y dimensiones de los repliegues del molde final. O sea, en otras palabras, la base tiene que reproducir el sellado periférico que ustedes han hecho y que lógicamente está reflejada en el modelo de trabajo. Y la última característica, que se elaboren siempre con materiales dimensionalmente estables, o sea, que no se modifiquen durante el transcurso del tiempo. Porque no olviden que la base nos va a servir para colocar los rodetes, nos va a servir
para tomar el registro, nos va a servir para colocar los dientes artificiales, nos va a servir para la prueba de esa prótesis. Por lo tanto, necesita ser estable dimensionalmente durante ese periodo de tiempo que es necesario para la elaboración de la prostodoncia total. ¿Todo bien, doctores? Sí, doctor. Sí, doctor. Todos me dicen sí, sí, está bien todo, perfecto, está bien. Llego a la clínica y sus proporcionadores, doctor, no tengo. Bueno, entonces prepare, como usted vea, prepárelo, no, o consiguen, bueno, pero les dejo preparar. ¿Con qué cubeta va a sacar la impresión? Estas son las cubetas que tengo, toditas para el paciente con dientes. Y les digo, no importa, sacarlo, pero en la siguiente, por favor, trae tus cubetas específicamente diseñadas para lo que es la prostodoncia total. Entonces, si empezamos así, yo creo que estamos empezando un poquito mal. ¿Por qué? Porque lo que yo digo, vaya, no es detenido por ustedes en la teoría. Les paso un textito queriendo reemplazar la clase del anterior sábado o domingo, y donde claramente dice, donde claramente habla del encerado de diagnóstico. Les paso casi toditos las fases hasta hacer el encerado. Y todavía estamos tomando nuestras impresiones preliminares, nuestros modelos, y todavía estamos buscando el articulador. Ustedes ya tienen que tener su articulador. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Cuáles son las características ahora del material? Porque tenemos que ver el material. Que se pueda amoldar con facilidad a la forma y contornos requeridos en un mínimo de tiempo. Vaya, que yo pueda modelarlo, que yo pueda adaptarlo, facilito, palabra muy común, en poco tiempo, que me cueste poco y con una mínima destreza técnica. Ojo, todo esto sacado del maestro Sheldon Winkler, quien es el maestro de la prostodoncia total, del libro de este señor. Que sea rígido y fuerte, que sea rígido y fuerte, aún en esas sesiones más delgadas, o sea, en esos sectores más delgados. ¿Y cuáles son los sectores más delgados de esa base? Bueno, la cima del reborde y la parte facial de ese reborde, porque si es más gruesa, nos va a dificultar en colocar los dientes artificiales. Que no fluya a temperatura de la boca, o sea, que no se distorsione, que no tenga modificaciones a la temperatura bucal. Estoy hablando del material de la base de registro. Que no se deforme o distorsione mucho. Bueno, aquí tal vez Winkler se equivoca un poquito, porque si dice distorsione mucho, quiere decir que se distorsiona. Mejor que no se deforme o distorsione durante los procedimientos necesarios para la elaboración de la dentadura. Y la última característica, ojo, el éxito está en los detalles, que tenga un color semejante al de la prótesis terminada. Perfecto. ¿Qué color va a tener la prótesis terminada? Generalmente es rosado. ¿Y qué color tiene que tener mi base de registro? Pues rosado. ¿Con qué material vamos a elaborar la prótesis final? Con acrílico termopolimerizable. ¿Y con qué puedo hacer la base de registro? Pues con acrílico autopolimerizable. Ojo que también puedo hacer con el termo. Vamos a dejar de lado eso. Entonces, nosotros siempre antes de proceder a hacer la base del registro propiamente dicha, tenemos que examinar el modelo superior, como se ve en esta hermosa figura del libro del señor Winkler, para poder descubrir áreas de socavados. Vaya, áreas donde existen ángulos muertos. Bueno, ahora yo no sé quién inventó ángulo muerto, no tengo idea, pero generalmente se llama ángulo muerto. Entonces, vamos a detectar, viendo oclusalmente ese modelo,
y vamos a ver si existen socavados. Vaya, áreas de detenciones. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a bloquear utilizando cera antes de elaborar la base de registro. Entonces, la cantidad de bloqueo dependerá de la profundidad de ese socavado. Tenemos que bloquear ese socavado. O sea, no estoy aliviando, estoy bloqueando. Es una figura del libro del Winkler. En el maxilar inferior lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Vaya, en ese de borde inferior voy a ver desde oclusal y voy a determinar si existen socavados o áreas de detenciones. Estas áreas de detenciones pueden estar en vestibular como pueden estar en lingual. ¿Y qué voy a hacer? Lo vamos a corregir, lo vamos a modificar, lo vamos a rellenar, lo vamos a eliminar ese socavado con cera rosada. Entonces, hagamos el modelo. Bueno, antes de eso, se me olvidó esta imagen. Es muy importante que nosotros tengamos presente siempre que el borde, este borde de nuestra base de registro, tiene que copiar exactamente la forma y el ancho que tiene nuestro modelo que hemos tomado gracias a ese sellado periférico que hemos hecho. Vaya, o sea, nuestra base protésica tiene que ser casi exactamente igual a la base de la prótesis terminada. Si ustedes ven en esta figura, vean la base, es muy amplia, está muy sobreextendida. ¿Qué va a pasar? Bueno, es exageradamente grueso y seguramente cuando coloquemos esta base en la boca del paciente, el paciente lo va a sentir porque va a hacer un bulto, ya sea con la mucosa yugal o con la mucosa labial. Ahora, pero puede ser que nosotros tengamos este otro defecto, que nos quedemos muy corto. O sea, que no estemos llegando con la base de registro al fondo de saco del modelo final. ¿Y qué va a pasar pues con esta base de registro? Cuando coloquen en boca, va a ser inestable. ¿Por qué? Porque tiene menos superficie. Porque además no ha llegado a copiar ese fondo de vestíbulo. O puede ser el otro gran defecto, que esta base de registro ni siquiera llegue al fondo de saco. ¿Y qué va a pasar con este defecto? Bueno, el paciente va a sentir inmediatamente esta prominencia, al igual que la anterior, va a ser inestable. O puede ser que nuestra base de registro no copie pues la anchura de ese fondo del vestíbulo. Vaya, en otras palabras, colegas, su base de registro debe de copiar ese fondo del vestíbulo funcional que ha sido reproducido en su modelo definitivo. Espero que se me esté entendiendo. Entonces, vean esta hermosa representación esquemática. Fíjense cómo la base de registro está copiando ese fondo del vestíbulo y al mismo tiempo tiene un contacto estrecho con ese modelo. Bien, con esas consideraciones, a ver, vamos a ver cómo podemos hacer una base de registro que cumpla con los criterios antes expuestos. El trabajo que efectuamos anoche, solamente para mostrarles, es un modelo que se hizo el año pasado, uno de sus compañeros del año pasado, donde ya hicimos clínica. Este es su modelo definitivo inferior y el modelo definitivo superior. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a ver desde oclusal y voy a ver dónde existen zonas de retenciones. Y esas zonas de retenciones lo voy a bloquear. Entonces, bloqueamos todas las zonas de retención. No lo estoy aliviando, lo estamos bloqueando. O lo estamos eliminando esas zonas de retención y utilizo cera, como ustedes también. Entonces, hay una gran zona de detención en vestibular. Bueno, lo bloqueo. De acuerdo a la localización de esa zona de detención, lo vamos a bloquear. Una vez bloqueado, estimados colegas, vamos a colocar un separador. Vaya, separador yeso acrílico. ¿Y qué utilizan ustedes? Ustedes utilizan la famosa marca comercial Alcote. Listo. Colocamos una capa
Ojo, eso es lo que van a hacer ya en la clínica, porque yo ya no voy a indicar, les estoy indicando ahora. No es tan difícil. Una capa, dejamos que gelifique y volvemos a colocar otra capa. Perfecto, 2 capas. Creo que son suficientes en todo lo que es el modelo, incluidos las partes que están, que están extendidas o que son un exceso de ese borde o de ese fondo de surco. Vaya, tiene que haber 2 a 3 milímetros de exceso, pues, de yeso. Entonces, una vez que nosotros hemos bloqueado, vamos a hacer la base, que hemos colocado el aislante, vamos a hacer nuestra base de registro con acrílico autopolimerizado. ¿Y qué técnica van a emplear? La técnica del goteo. Se llama también técnica del espolvoreado. Entonces, primero vamos a colocar el líquido, o sea, el monómero con nuestro gotero. Ojo, todo esto lo hice anoche. O sea, ya se imaginarán hasta qué hora. Entonces, bueno, tengo diapositivas, tengo varias presentaciones, pero no voy a repetir. Entonces, goteamos el monómero y encima espolvoreamos con el polvo. Ojo, ustedes tienen que tener un botecito para el monómero que gotee y otro botecito para el polímero con el cual puedan espolvorear. Entonces, espolvoreamos sector por sector y terminamos de espolvorear. Bueno, y me dirán, bueno, y entonces, ¿cómo lo calculo el grosor? Bueno, pueden colocar, si ustedes quieren, una espátula antes de que polimerice y determinar cuál es el espesor. Generalmente recomendamos espesor de 1 milímetro en la cima de la cresta y en la parte vestibular, y de 2 milímetros en el paladar, en el superior. Estoy hablando del superior. Muchos autores dicen 2 milímetros de grosor uniforme. No hay problema. Si ustedes quieren, pueden hacer 2 milímetros. Entonces, una vez que nosotros hemos obtenido este espolvoreado, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a tapar con taza de hule. Ojo, lo vamos a tapar con una taza de hule para que polimerice. ¿Qué tiempo tiene que estar? 30 a 45 minutos, término medio. 30 a 45 minutos. ¿Y por qué lo voy a tapar? Bueno, para evitar la porosidad, para que la polimerización sea mucho más homogénea. Por eso lo voy a tapar con una taza de hule. 30 a 45 minutos. A ver, pero quiero verles a ustedes, porque por ahí yo estoy hablando como loco y no se me está entendiendo mucho. Y espero que todos los que estén inscritos estén en la clase. La verdad es que yo no puedo, o sea, no está dentro mi comportamiento el que trabajen con los demás colegas. No está, o sea, yo no soy, son libres de trabajar con el colega que vean por conveniente. No olviden que todos hacen su máximo esfuerzo. Vaya, todos, el trabajo está ponderado. Entonces, cada uno tiene esa libertad de elegir al docente que vea por conveniente. Pero, si hacen un trabajo con un docente, terminen con el docente. Ahora, si hacen un trabajo con un docente y el otro con el otro, perfecto. ¿Saben por qué? Porque van a tener dos vías de entrada de conocimientos que quizás sean diferentes y que ustedes tal vez puedan sacar algunas conclusiones. Aquí no se trata de que voy a trabajar con tal docente porque, no sé, porque me pone 100 y no voy a trabajar con el otro docente porque me pone 51. No se trata de eso. Aquí lo que se trata es de que aprendamos. No olviden, el continuo fluir de la vida de nosotros es aprender, aprender y aprender. Perfecto. Veo que todos están atentos, aunque sea de mentira, pero voy a continuar con la clase. Entonces,
Ahí está, lo dejo entre 30 y 45 minutos, sumergido en la taza de hule, y procedo a hacer lo mismo con el inferior. Bueno, ¿es muy difícil? No, coloco líquido, encima espolvoreo, voy a tener un grosor casi uniforme, recuerden 1 milímetro aproximado en la cima del reborde y en la parte facial de ese reborde, y 2 milímetros aproximadamente en la aleta lingual, estamos hablando del inferior. Ahora, todo dependerá también del grado de resorción, pues. Si la resorción es grande, bueno, un grosor de 2 milímetros o mayor, yo creo que está bien. Porque como la reabsorción es tan grande, lógicamente la base va a ser mucho más gruesa, comparado con una reabsorción moderada. Entonces, una vez efectuada este proceder de la base de registro, otra vez agarro taza de hule y listo, lo dejo 30 a 45 minutos y dejo que polimerice. Como he hecho la técnica de espolvoreado, la contracción va a ser mínima. Vaya, y además el grosor no es tanto como de la cubeta individual. Recuerden que en la cubeta individual yo les pedía que tengan confeccionados. Ojo, no se olviden también en este aspecto. Yo les dije que la cubeta individual tienen que hacerle 24 horas antes, o por lo menos 9 horas antes. No cometan el error, pues, doctores, colegas, de hacer la cubeta individual al lado del paciente y pretender hacer el sillado periférico ese mismo día. No, la cubeta individual lo tienen que tener antes. Espero que así lo hagan. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer para poder rescatar? Igual que en el procedimiento de rescatar el modelo final de esa impresión funcional, vamos a sumergir, ojo, vamos a sumergir este modelo con la base de registro en agua a temperatura de ebullición. Bueno, 15 segundos, no sé, tal vez por ahí 30 segundos. Porque cuando vamos a sumergirlo en agua a temperatura de ebullición, el procedimiento de extracción va a ser mucho más sencillo. Entonces, sumergimos 15 segundos o 30 segundos y utilizando una espátula, ojo, ahí está todo mi trabajo, totalmente con mucho exceso. Agarro este cuchillito que gentilmente me compré de un colega norteamericano y lo sigo teniendo, que me lo vendieron por accidente. Entonces, lo separo sencillamente. Agarro y lo separo. Esa base de registro. Hago eso con el inferior y hago lo mismo con el superior. Entonces, ¿qué he conseguido? ¿Y qué quiero que ustedes consigan? Que esta base de registro, doctores, me copie pues el fondo del vestíbulo. O sea, que sea igualito al sellado periférico que ustedes han hecho. Que tenga un grosor de aproximadamente 2 milímetros en el paladar, en el maxilar superior, de 1 milímetro en la cima del reborde y en la parte facial del reborde. Pero en el fondo del vestíbulo tiene que ser exacto al sellado periférico. Y aquí tienen 2 bases de registro que van a actuar pues como si fueran las bases de sus prótesis finales. No olviden que necesitan pues que el paciente durante todo el procedimiento de registro craneomandibular, de enfilado de dientes, de prueba de dientes, el paciente necesita que esas bases de registro sean estables como si ya fueran sus placas terminadas. Muy bien, espero que así lo hagan. Dependerá ya de ustedes, ¿no? Pero yo les estoy pasando. Hay muchas formas de hacer bases de registro. La literatura es extensa, pero creo que esta es la mejor. Entonces, una vez hecho esto, ahí están nuestras bases de registro. Noten la cera como también fue arrastrada, esa cera que colocamos para poder corregir los socavados o las áreas de retenciones. ¿Qué estoy viendo? Bueno, estoy viendo la base protésica ya casi, como si fuera la base protésica de la prótesis terminada. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Voy a eliminar excesos, pues. Voy a hacer una fresita
y lo vamos a eliminar, los excesos de tanto de la base de registro superior como de la base de registro inferior. He ahí eliminado los excesos y noten cómo la base de registro adapta perfectamente en ese fondo del vestíbulo. Ojo, tal vez acá se me pasó la mano. Bueno, tal vez está un poco delgado. Bueno, no siempre, pero como guía creo que está bien. Vaya, como método didáctico creo que está bien. Además les estoy mostrando lo que vamos a hacer. Y si les pido una cosa es que yo tengo que demostrarles cómo hacer. Entonces, esa es la base de registro superior y esa es la inferior. Están bien adaptadas. Vaya, están como si fuera la base ya terminada, como si ya fuera la prótesis total. Es así que si ustedes aprecian, además, esta base de registro, ¿qué color tiene? Rosado. ¿Qué color va a tener nuestra prótesis terminada? Rosado con diferentes tonalidades. Vaya, con diferentes intensidades de rosado. Perfecto. Pero también pueden hacerlo de esta lámina, que es una lámina termoplástica, llamada base plate. Base plate. Llamada también lámina de De Graaf por muchos autores. Entonces, si nosotros hacemos con esta lámina, hay un problema. Los bordes no van a copiar el fondo del vestíbulo. Y hay otro problema. No son estables. ¿Por qué? Porque se nos va a fracturar. Se nos puede fracturar, sobre todo el inferior. Porque además, a veces tienen proyecciones agudas, que si no los redondeamos, va a causar disconfort e incomodidad en su paciente. Entonces, pueden notar, no adapta bien en el fondo del vestíbulo. Noten que si no somos tan detallistas, puede ser que no adapte también en el paladar, noten ese espacio. Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes colocan esta base de registro y la base de registro en boca se va a salir. Vaya, no va a tener estabilidad ni tampoco retención. Entonces, pueden notar cómo no está bien adaptado. O sea, les estoy mostrando algo que hemos visto en la clínica. Ojo, de que ustedes pueden adaptarlo bien, pueden adaptarlo bien. De que ustedes pueden combinar con otro material, pueden combinar también. Por ejemplo, hay un señor mexicano que anoche lo vi y lo combina con pasta cinquenólica. Bueno, de acuerdo a él está bien. Bueno, y si yo hiciera de esta forma y me saldría bien, también podría recomendar. Entonces, si en caso de que ustedes utilicen esta base de registro hecha en base plate, sigan la recomendación que hace el señor Winkler. De todas maneras, antes de la recomendación, recordarles que las bases de registro defectuosas con bordes agudos, desajustados, ocasionan incomodidad en el paciente y conducen a errores en los procedimientos subsiguientes. Entonces, voy a concientizar y voy a decir, bueno, mi base de registro tiene que detenerse, tiene que ser estable, porque gracias a ese base de registro voy a tener una relación cráneo-mandibular correcta. Gracias a esta base de registro voy a poder enfilar bien los dientes y voy a poder hacer la prueba de la manera más conveniente. Entonces, si usan esta laminita de De Graaf o esta base plate, pueden seguir la recomendación del señor Winkler. ¿Qué dice Winkler? Bueno, dice, como es tan frágil, vaya, que tiene tendencia a la fractura, Winkler dice, bueno, ¿por qué no lo reforzamos con un alambre colocado en la parte posterior en el maxilar superior y un alambre colocado por lingual en el desdentado inferior? Bueno, pueden colocar un alambre, perfecto, pero generalmente, ¿para qué vamos a
complicarnos tanto. Doblar el alambre, ¿para qué nos vamos a complicar? Haremos una base de registro con un acrílico autopolimerizado. Ojo, también pueden hacer con acrílico termopolimerizable. En este caso, cuando hacen con termopolimerizable, la base de registro ya es la base final de la prótesis. Ojo, cuando hacen con termo. Cuando hacemos con auto, esta base de registro tiene que ser reemplazada con acrílico termo durante el proceso de acrilizado. Espero que esté siendo lo suficientemente claro. Muy bien. Vayamos ahora a ver al rodillo de oclusión. Y no me voy a complicar mucho. Un rodillo es un rodete, ¿sí? Tiene forma de herradura, perfecto. ¿Y en qué material está construido? En cera. ¿Sí? En cera. Entonces, ese rodete es una superficie de oclusión que está construido en cera sobre una base de registro, con el fin de establecer y registrar la relación maxilomandibular. Perfecto, pero aquí me pueden decir qué es relación maxilomandibular. Bueno, básicamente la dimensión vertical y la dimensión horizontal. ¿Sí? Vaya, quiero devolver a ese paciente sin dientes la altura y al mismo tiempo la posición de su mandíbula en su posición funcional. Por eso tengo que colocar sobre la base de registro un rodete de oclusión. Me permite además ese rodete transportar el registro al articulador. Transportar al articulador. Porque si no tengo rodete, ¿cómo voy a transportar? Una vez en el articulador, gracias a ese rodete, yo puedo colocar los dientes. O sea, voy a reemplazar el rodete con los dientes. Y gracias a esa base con su rodete, voy a poder hacer la prueba de las prótesis elaboradas en cera. Muy bien. Al igual que la base de registro, ¿qué color tendrá que tener ese rodete de cera? Bueno, lo ideal es que sea rosado, igual o semejante al color rosado del acrilizado terminado. Pero en el mercado no existe, bueno, hay mucha escasez de esa cera rosada. Generalmente nos venden las hojas con diferentes intensidades. Entonces, de acuerdo al señor Winkler, vamos a decir que un rodillo de oclusión o un rodete es una forma de cera que se utiliza para establecer con exactitud las relaciones maxilomandibulares y adaptar los dientes artificiales al elaborar la dentadura provisional. Bueno, quiere decir de prueba, por si acaso. No es una dentadura definitiva provisional. También permite determinar la altura, la amplitud de los dientes artificiales, la línea media, el soporte adecuado del labio y las eminencias de los caninos. Bueno, les estoy leyendo este párrafo extractado del libro del señor Winkler. Es una forma de cera que se utiliza para establecer con exactitud las relaciones maxilomandibulares y adaptar los dientes artificiales al elaborar la dentadura provisional. Cuando dice dentadura provisional, nos está diciendo que todavía no está procesada, pues, nuestra dentadura. Todavía no ha pasado el proceso de acrilizado. También permite determinar la altura, la amplitud de los dientes artificiales, la línea media del arco, la línea canina, el soporte adecuado para el labio y las eminencias de los caninos. En otras palabras, el rodete es la representación de los dientes, pero nada más que está hecho en cera. Muy bien. Voy a seguir hablando algo más del rodete. Estos rodillos de oclusión o estos rodetes deberán ser elaborados con cera que tenga estabilidad dimensional adecuada. O estoy diciendo, deben ser elaboradas. Cuando digo elaboradas, quiere decir que yo voy a hacerlo o que ustedes van a hacerlo. O sea, no voy a ir a comprar los rodetes
que comercializan en el mercado. No lo voy a comprar, sino que yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque la forma que tiene el reborde desdentado es diferente de un paciente a otro. Y la forma que les venden en el mercado todas son iguales. Claro que puedes adaptarlo, ¿no? Entonces, esta cera tiene que tener una estabilidad dimensional adecuada. Vaya, que no se me distorsione, que no sea blando. Recuerden que con el ZODT ustedes tienen que pedir al paciente que muerda para tomar la dimensión vertical oclusal. Ojo. Recuerden que tienen que colocar dientes artificiales y una vez colocado el paciente tiene que morder para la prueba. Y esos dientes no pueden moverse. Y la cera tendrá que ser estable. Bien. Además, debe de poseer un color semejante al acrílico de la base terminada, o sea, rosado. Entonces, si nosotros compramos ese ZODT en el mercado, perdón, doctores, vamos a ver. Ok, ya abandonaron dos o tres de sus compañeros, porque tal vez estoy hablando cosas que no tienen sentido, o por ahí vean que no es tan importante. Bueno, todo es muy respetable. Dígame, Pardo. Karen, ¿quieres preguntarme? Karen Pardo, ¿quiere preguntarme algo? ¿Todo bien, doctores? Sí, doctor. Sí, doctor. Todavía tengo tiempo para terminar la clase, por si acaso. No se abusan. Vaya, traten de seguirme. A veces puede ser que no sea tan fluido, tan claro con mis palabras. Claro, pedimos mil disculpas. Siempre vamos a pedir disculpas si cometemos errores, siempre. Entonces, ahí va vean cómo hizo una base de registro nuestro colega, estamos en la clínica integral, pueden notar claramente por los mesones que hay. En acrílico transparente. Bueno, está bien, sí, bueno, está bien, digamos, porque el transparente va a transparentar el color de la mucosa. Pero recomendamos con acrílico rosado, la base de registro, esta base de registro. Entonces agarra y coloca el zoete sobre la base de registro. Y resulta que es blandito. Noten cómo con la simple presión digital se deforma. Y si se deforma fuera de boca, ¿qué será dentro de boca, donde la temperatura es mayor? Y ustedes tienen que hacer cesar al paciente para la dimensión vertical. Cuando cese, no va a haber un tope, se va a aplastar esa cera. Entonces, la cera tiene que ser dimensionalmente estable. Ahora, entiendan bien lo que dice Winkler. La posición y el tamaño de los rodillos de oclusión en relación con el borde desdentado son básicamente los mismos que tienen las coronas de los dientes naturales a reemplazar en relación al borde alveolar. Ojo, o sea, que cuando yo coloque el ZODT sobre esa base de registro, yo voy a pensar imaginariamente de que el ZODT me sustituya la posición y el tamaño de los dientes que yo quiero reemplazar. Recuerden que el ZODT son los dientes, pero nada más que está en cera. Bueno, que tiene forma de ZODT, obviamente, pero nada, tiene que representar a esos dientes que yo voy a colocar y que además claramente nos dicen los prostodoncistas que tiene que tener la misma posición y tamaño
de las coronas de los dientes naturales. En otras palabras, los zodetes solo sustituyen a los dientes naturales en tamaño y en longitud, si quieren, y en su interrelación con las estructuras anatómicas. Ahora, se hace hincapié en que la posición de los dientes artificiales no debe variar mucho de lo que tenían los dientes naturales. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a colocar el zodete más o menos con la misma disposición que hubieran tenido los dientes naturales si es que el paciente aún lo conservaba. Pero como no tiene, ¿qué tengo que hacer? Tengo que recordar más o menos cuál es la posición que hubieran tenido esos dientes a través del zodete. Entonces, representación de Winkler. Sector posterior. Noten cómo, ojo, cómo el centro de la cresta, este centro de la cresta, casi siempre en los dientes, el paciente con dientes, este centro de la cresta recibe la mayor fuerza, o es el área de soporte, vaya, la mayor fuerza transmitida. ¿Por qué? Porque el surco mesiodistal de este molar del inferior está en el centro para que la cúspide palatina del superior coincida exactamente en el centro. Porque la cúspide, ojo, porque la cúspide vestibular de este molar inferior debe de coincidir con el surco mesiodistal del molar superior. Vaya, ¿y dónde está este surco? Está en el centro del reborde. Vaya, voy a partir por esa premisa sencillita. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar el zodete más o menos teniendo como base el centro del reborde. Lógicamente estoy con la base del registro. Y al mismo tiempo, si coloco de esta forma, voy a poder respetar, pues, doctores, el espacio para la lengua, por ejemplo. En la parte anterior, lo mismo. Vean la disposición que tiene el diente anterior superior y el diente anterior inferior. ¿Están verticales? No, están ligeramente inclinadas hacia vestibular. Vaya, una inclinación de 15 grados o de 10 grados aproximadamente. Entonces, mi zodete va a copiar, pues, exactamente esa relación. Ojo que en la parte anterior, noten que estamos colocando prácticamente también en el centro el zodete, pero proyectado hacia vestibular, sobre todo el superior. Dependerá mucho también de la relación que tengan el hueso basal, porque puedes proyectar como que también puedes mantenerlo recto si quieres tener una oclusión vis a vis en caso de que la relación entre el maxilar superior e inferior sea, por ejemplo, pendiente a la clase 3. Entonces, para no extenderme mucho, voy a decir, el zodete debe de adoptar la misma disposición y tamaño que tienen las coronas de los dientes naturales antes de que el paciente lo hubiera perdido. Perfecto. Veamos a este paciente que tiene dientes. Es un paciente del lado de Tapacarí y esta foto tiene más o menos unos 10 años. ¿Qué estoy viendo con los dientes que tiene este paciente? Los dientes están totalmente atraccionados, pero no tanto por desgaste parafuncional. Más me atrevo a decir porque tiene cierto hábito y que el paciente es mayor, vaya, más de 75 años aproximadamente, pero tiene sus dientes. ¿Cómo están los dientes ante los superiores? Como que están saliendo del centro del proceso. Perfecto. ¿Están inclinados hacia el vestibular? Sí, los anteriores superiores. Los dientes anterior inferiores pueden estar inclinados hacia el vestibular, sí, pero generalmente son más rectos. Vean a los dientes posteriores, ¿dónde está el centro de la cara oclusal o el surco mesiodistal? Aproximadamente en el centro de ese reborde.
O sea, es como si estuviera saliendo el diente del centro del desborde. Esto lo pueden ver claramente tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Veamos ahora el arco inferior, donde está colocado el centro de esa cara oclusal, prácticamente en el centro del desborde. Claro que en este caso, los dientes posteriores tienen una inclinación ligeramente hacia el lingual. ¿Para qué? Para formar una curva, que se llama la curva de Wilson, que después vamos a hablar. Entonces, en definitiva, ¿qué quiero decirles con esto? Casi todos los dientes salen del centro del desborde. Entonces, ¿qué tengo que hacer con el sodete? Tengo que colocar el sodete de tal manera que el centro del sodete coincida con el centro de esa cresta, de ese desborde que está siendo reproducida con la base de registro. Entonces, bueno, otra característica tal vez que vamos a tener en cuenta. Schiffman, un señor, bueno, es que hay que admirarlos a ellos, hace un estudio muy interesante. Él dice, ¿por qué la papila está por detrás de los incisivos centrales? Me refiero a la papila palatina, centrales superiores. Bueno, lógicamente está por detrás porque ahí está el agujero palatino anterior y ahí da la emergencia de los nervios y vasos nasopalatinos, como ustedes saben bien, o esfenopalatinos. Entonces, dice, voy a tener como referencia la papila y veo que la cara vestibular de estos incisivos están ubicados entre 6 a 8 milímetros de esta papila, de la papila, 6 a 8 milímetros. Entonces, ¿qué voy a hacer en el sodete? La cara vestibular del sodete a nivel de los incisivos lo voy a llevar entre 6 a 8 milímetros, ojo, lo voy a inclinar entre 6 a 8 milímetros con respecto a la papila palatina o a esa papila, papila incisiva o esa papila incisal, como quieran llamarla. Perfecto. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Antes de poder elaborar mi sodec, marco el centro de borde. Ahí va. Estoy marcando, no me estoy complicando mucho, no estoy marcando la línea bucal, la línea lingual, no estoy marcando la intersección, no estoy marcando las líneas que me dan lugar a las eminencias caninas, no estoy marcando la línea M, la línea C, la línea L, no, estoy marcando el centro de borde. ¿Por qué? Porque ya estoy viendo que los dientes naturales prácticamente vergen del centro de borde. Entonces, también marco nuestra papila palatina. Entonces, y aquí va el diagrama más hermoso que lo he estudiado hace una hora, creo. Y dice, mire, ¿cómo está el surco mesodistal de estos molares y premolares inferiores? ¿Cómo están ubicados? Pues en el centro del proceso. Entonces, si así están ubicados los dientes, ¿qué tengo que hacer? Tengo que marcar en el modelo final y en la base de registro el centro del proceso. Ahí va, el centro. ¿Y qué pasa con el sodete? El sodete, la parte central va a coincidir con ese centro. Listo. Si da 8 milímetros de anchura, dice Winkler, entonces, ¿qué hago? 4 milímetros para lingual y 4 milímetros para vestibular. Estoy ubicando el centro del sodete en el centro de ese borde. Ojo, yo no me voy a pelear con los docentes anteriores, tampoco quisiera que me digan, es que a mí me enseñaron de esta forma. No importa, cuanto más información tengan, mucho mejor, porque si ya te enseñaron de una forma, ¿qué sentido tuviera que yo tenga que hablar lo mismo? No tiene sentido. Entonces, con esa premisa, ¿qué necesito para hacer el sodete? Porque yo lo voy a hacer. Entonces, vamos a utilizar una lámina de cera, nuestro mechero, nuestra loseta o una espátula grande. Claro, ahora he tratado de utilizar esta cerita que vienen en las tablitas de los dientes. Es una cera pegajosa. Coloco la cera pegajosa
en el centro de esta base de registro. Ahí pueden ver, claro que ya lo he marcado. Y hago caso a Winkler. Voy a utilizar la cera y lo voy a reblandecer una parte, lo voy a doblar. Reblandezco y lo doblo. Reblandezco y lo doblo hasta conseguir este rodillo. Ahí está, el rodillo. Este rodete. Esta forma de cilindro. Entonces ahí va la cera pegajosa de Winkler y coloco sobre el centro. Su centro, el centro va a coincidir con el centro, me refiero al centro de ese rodete, va a coincidir con el centro del reborde, que está representado con la base de registro. Ahí va. Listo. ¿Y qué hago? Lo voy a unir con la base de registro con una espátula. ¿Y qué voy a tener? El rodete que yo lo he formado, que yo he hecho. Bueno, ¿y cómo ven al rodete? El centro del rodete está prácticamente en el centro del proceso desdentado, de ese reborde. Espero que me estén entendiendo y espero que hagan de esta forma cuando hagan esta maniobra en la clínica integral. Entonces, reblandecemos, lo voy a hacer caso a Winkler, ahí está lo que estoy haciendo, con todos los defectos que pudiera tener, los reblandezco, ahí está mi mecherito, lo limpié bastante bien, pero se me quedó esta gotita de cera. Entonces, hago este rodillo, ahí va. Este rodillo lo voy a ir conformando. Ojo, tiene que ser en cera usada, lo ideal es cera usada, pero como no tenía cera usada, conseguí esta cera. Y lo voy a adaptar, pues ahora, en el centro de ese proceso. Vaya, en el centro del reborde desdentado que está representado por la base de registro. Una vez hecho eso, el superior y el inferior, note, esta cera no es tan, es un poquito, se descamaba mucho esta cera que utilicé, pero ahí va. Lo uno con una espátula por la parte vestibular y por la parte lingual, y voy a tratar de que el centro, bueno, voy a hacer que el centro del rodete coincida con el centro de ese reborde desdentado que está representado ahora por la base de registro. Entonces, un poquito mejor, aquí el autor utiliza un molde, una matriz, pero hace lo mismo, base su rodete, lo adapta. Al igual que nosotros, utiliza una espátula, lo une con la base de registro, tanto la cera como la base, ¿qué color tienen? Rosado. Maravilla. Lo une por vestibular, lo une por lingual, por palatino, y en el inferior por lingual. Y como tiene que tener una superficie plana, entonces ustedes pueden conseguirse una espátula, esas espátulas que utilizan los que trabajan en construcción, es una espátula, y esa espátula lo calientan y sobre ella colocan el modelo con la base y con el rodete y lo dan una superficie prácticamente plana. Aquí está utilizando una espátula que lo inventó Hanau, bueno, se llama espátula de Hanau. Entonces, vean su superficie utilizada completamente plana. Bueno, yo utilicé la loseta, o sea, lo aplastamos la loseta, sino que voy a conseguir que el centro de este rodete coincida con el centro del proceso. El superior lo mismo. Entonces, voy a tratar siempre que sea posible, utilizar como guía el centro del proceso. Ya por ahí me van, pero hay excepciones lógicamente y causas especiales. Todavía no estamos hablando de eso. Entonces, centro del proceso, en la parte basal de esta base de registro, que lo he marcado, y este centro va a ser mi guía para colocar el rodete en la misma posición. Entonces, veamos el inferior, hago lo mismo y ahí está. Entonces, no me complico demasiado. Ahora, ¿cuánto de ancho va a tener? Recuerden lo que les dije, el rodete reemplaza en su disposición a los dientes naturales. Bien, en la parte posterior, sea el superior o el inferior, ¿cuánto de ancho va a tener a nivel de los molares? 1 centímetro.
1 centímetro. Ancho vestíbulo lingual o vestíbulo palatino. A nivel de los premolares, va a tener 7 milímetros. ¿Por qué? Porque la cara oclusal de los premolares es menos ancho que el de los molares. Y en la parte anterior, tanto en el superior como en el inferior, ¿qué ancho va a tener? 5 milímetros. Entonces no me voy a olvidar, voy a decir 5 en anterior, 7 en premolar y 10 en molar, el ancho. Perfecto. Pero en lo referente al alto, o sea, a la longitud vertical, va a depender también mucho del grado de resorción que tenga. Pero en términos generales, en la parte anterior, el alto va a ser de 10 milímetros, o sea, la longitud vertical. Ojo, hemos hablado del ancho, ahora estamos hablando de la verticalidad, 10 milímetros. En la parte de los premolares, 7 milímetros de alto. Y en la parte de los molares, 5 milímetros. Entonces, ¿qué digo? Saco la siguiente conclusión. Si el ancho en molar es 10 y en premolar es 7 y en anterior es 5, lo alto tiene que ser a lo inverso. ¿Por qué? Porque las coronas de los incisivos son más largos que las coronas de los molares. ¿Y qué digo? 10 milímetros en anterior, el alto, 7 milímetros en premolar, el alto, y 5 milímetros en el molar, lo alto. Bueno, pero aquí tenemos que tener también una referencia para el alto del rodete inferior, del inferior. Vamos a ver cómo. Con referencia a esa proyección, o sea, a que este rodete en la parte anterior se proyecte como si fuera el incisivo central superior y el incisivo central inferior, la inclinación es de aproximadamente 15 grados. 15 grados. Ahí pueden ver, inclinado hacia vestibular, aproximadamente 15 grados. ¿Esto qué quiere decir? Que el rodete está copiando la angulación que tienen los incisivos, tanto superiores como inferiores. En esta imagen quiero mostrarles solamente la inclinación hacia vestibular. No tomen en cuenta 22, ni 12 milímetros, ni 45 grados. Entonces, para el posterior, para el inferior en la parte posterior, la altura que recomiendan algunos autores es que esta altura, la altura del rodete, tiene que coincidir con la mitad de la papila piriforme, o sea, de esa almohadilla retromolar, en la mitad. Pero hay autores que dicen tiene que estar ubicado en los 2/3 inferiores. No voy a entrar mucho en detalles. Ya sé que puede estar a la mitad de la altura de esa almohadilla retromolar, independientemente si tiene 5 milímetros o 7 milímetros de altura. Entonces, también en la parte posterior, el señor Winkler nos recomienda que la altura del rodete tiene que estar ubicado a 1/4 de pulgada del conducto de esteno. El conducto de esteno, doctores, es un conducto excretor. ¿De qué tipo de qué glándula y qué tipo de saliva produce? Adelante. El conducto de Stensen o esteno, ¿qué glándula desemboca por este conducto y qué tipo de saliva secreta? De la glándula parótida, doctor, y la saliva es serosa. Muy bien, excelente. Efectivamente, de la glándula parótida y la saliva es serosa. Entonces, aparentemente, la cara oclusal de este molar está a 1/4 de pulgada de distancia de la eminencia papuloide que está en el cuello, cerca del cuello del molar, ojo, del molar superior, y que da salida a la saliva de la glándula parótida a 1/4 de pulgada. ¿Esto qué quiere decir? Más o menos 7 milímetros aproximadamente. Entonces, en el paciente puedo ver esto. Muy bien. Olvídense todavía del 22, no hay problema. Entonces, de acuerdo a Winkler, también Winkler, vean, a veces nos complicamos mucho. Fíjense que la altura del rodete
la altura del zoete en la parte anterior superior, Winkler nos dice 10 a 12 milímetros. ¿Está bien? Bueno, yo dije 10, se acerca, muy bien. Pero Winkler y también varios artículos nos dicen que la altura, ojo, que la altura tanto de la base de registro desde un lado del frenillo hasta el rodete en el superior es de 22 milímetros. Ojo, pero esto incluye desde el fondo de surco, no la altura del rodete, sino desde el fondo de surco. Entonces, en la letra B, Winkler nos quiere decir esto, 20 a 22 milímetros. Con la letra C, el alto, Winkler nos dice 5 a 7 milímetros en la parte posterior. Se acerca a lo que yo les he dicho. Ahora, pero hay una pequeña discrepancia en lo que dice Winkler con la letra D, que es la altura del rodete en la parte anterior e inferior. Él nos dice 6 a 8 milímetros y nosotros dijimos aproximadamente 10 milímetros. Ahora, con la letra E, Winkler nos quiere expresar aquel dato hallado por un autor hace mucho tiempo que dice que desde el fondo del vestíbulo hasta la parte crucial del rodete, en el inferior debe de ser aproximadamente 18. O sea, es lo que dice el estudio original. Y Winkler nos dice 16 a 17. Bueno, está bien. Entonces, en el superior, ¿cuánto va a ser? 22. O sea, desde el fondo de surco. En el inferior, ¿cuánto va a ser? 18. Sumen los dos, ¿cuánto es? 40. Muy bien. Efectivamente, estamos cerca a los datos que les he transmitido, pero Winkler al mismo tiempo, un poquito que se contradice, y dice, la parte posterior, el alto, tiene que ser 3 a 6 milímetros. Estoy hablando del inferior, pero nosotros también podemos tomar como base la parte media de la papila piriforme o la almohadilla retromolar. ¿Todo bien, doctores? Sí, doctor. A ver, voy a ver si me han entendido para que... Doctora Adriana Lorena, ¿con qué material puede elaborar la base de registro y que ese material le dé una base dimensionalmente estable? Hablo de dos materiales, doctor. Podemos utilizar el acrílico auto de color rosado, con la técnica de goteo, si no me equivoco. O también digo que podemos utilizar en el caso de superior la base plate, pero deberíamos utilizar un alambre para hacer un buen ajuste en la parte posterior. Okay. En caso de que ustedes quieran la base plate, pueden utilizar, pero lo que necesitamos es tener una base de registro que esté hecho en acrílico de color rosado. Muy bien, doctora. Elba Madaí, ¿qué es un rodete de oclusión? Yasmani Cristian, ¿qué colocas antes de espolvorear el acrílico en el modelo para la base de registro? Buen día, doctor. Se coloca el alcote en dos capas. Muy bien, excelente, perfecto. Muy bien, estimados colegas, como de costumbre, muchas gracias por la atención. Es la última diapositiva. Espero que todo lo transmitido pueda ser captado y pueda ser detenido, como siempre, tan trillado que soy repetitivo, que se detenga pues en su mente, en la parte cognoscitiva. Entonces, muchas gracias por la atención dispensada. Nos vemos el siguiente día jueves con el siguiente tema, que es un tema también apasionante. Todos los temas son apasionantes para mí, que es ya la toma del registro craneomandibular en el paciente desdentado, desdentado total. Estimados colegas, que tengan un muy bonito día y nos vemos mañana en la práctica.